en el libro de Isaías, en el capítulo 55, vamos a leer los versículos el 8 y el 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Y termina estos versículos, el versículo 9, diciendo: el Señor lo afirma. Esto quizás sea una versión diferente a la que tengan ustedes, pero es que lo he querido poner en esta versión porque quizás se entienda un poco mejor lo que quiero transmitir esta mañana. Estos versículos están enseñando que Dios piensa muy diferente como pensamos nosotros. Estos versículos están diciendo de que Dios actúa muy diferentemente de como actuamos nosotros, ¿verdad? En muchos aspectos de la vida, el hombre, el ser humano, imagina y considera que sus ideas, razonamientos, opiniones, ¿verdad?, son correctos e infalibles. Pero en la mayoría de los casos no es así. A veces lo que para el hombre es correcto, para Dios no lo es tanto. A veces lo que para nosotros es lo mejor, pues para Dios no es. Y esto muchas veces en nuestra vida trae consecuencias pues un poco nefastas, ¿verdad? Porque da la sensación de que pues Dios no está con nosotros, que Dios en realidad no se preocupa de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, ¿verdad? Da esa sensación. Pero como hemos dicho en el versículo de primero, en el que hemos leído, el Señor nos está diciendo que sus ideas y manera de actuar están por encima de las nuestras. No son igual que las nuestras, ¿verdad? Mirad, los martes estamos meditando en el libro de Habacuc. Y es un libro, pues, que aunque es una profecía y es un profeta del Antiguo Testamento, pero es un tema muy de día hoy, porque Habacuc, ¿verdad?, pensaba, él se preguntaba si Dios realmente le estaba escuchando sus oraciones, se preguntaba si Dios realmente estaba ahí, porque Habacuc vio que su pueblo, que Judá, estaba en una situación muy sin esperanza, ¿sabes? Un pueblo que se había vuelto a la idolatría, era un pueblo que había corrupción, que había un montón de problemas, y dice en el libro de Habacuc, dice pues que hasta los mismos gobernantes y hasta la ley estaban corrompidos. Entonces, ¿qué pasó? Que este hombre vio cómo estaba su pueblo, en qué situación estaba su pueblo, y él oró. Pidió a Dios por su pueblo, por su ciudad. Y es algo muy normal. ¿Quién no ha pedido hoy en día por su ciudad? ¿Eh? Por ejemplo, yo puedo decir que yo oro por España y por otros países, pero y pongo pues que Dios traiga a unos dirigentes que tengan un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué no unos dirigentes cristianos, verdad? Podemos pedir que Dios enviara un avivamiento, un despertar espiritual en España, ¿verdad? O podríamos decir que Dios enviara a personas a todos los estamentos, organismos oficiales, y que les pudieran transmitir el Evangelio. Eso es una oración muy normal que haríamos todos por nuestro país, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que sí, ¿verdad? Y yo, aunque la Biblia en este hombre Habacuc no recoge esta oración, pero yo me lo imagino que más o menos cuando él se acercó a Dios, cuando él rogó a Dios, pues le pediría igual. Pero ese era su pensamiento, ese era el pensamiento de Habacuc. Pero Dios le contestó con otra respuesta, ¿verdad? Le dijo, ¿qué hizo el Señor? Le mandó a los babilonios.
Y claro, este hombre, pues, se le vino el mundo encima. Dijo, pero los babilonios, pero si los babilonios es peor pueblo que Judá, si los babilonios son más asesinos, son más crueles, ¿cómo es eso la solución para Judá? ¿Verdad? Pero como decíamos al principio, los pensamientos nuestros no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios están por encima de los pensamientos nuestros. Y bueno, esto es una forma de poder explicaros un poco el versículo. Que muchas veces pensamos que, claro, y lo que pasaba este hombre, que él no veía a Dios por ninguna parte, que él veía que como que Dios no le contestaba sus oraciones. Y claro, él pensaba una cosa, pero Dios pensó otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afrontamos personalmente estas situaciones cuando las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Le hacemos las mismas preguntas que se hacía este hombre? ¿Está Dios? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Verdad? ¿Dios en realidad se preocupa de mis problemas? Y mirad, pero hay algunos de nosotros tenemos problemas para afrontar este dilema, ¿verdad? Y os pongo un caso, un pequeño caso para que podamos entender esto. Cuando vamos a cruzar un paso de peatones, estamos por la luz roja, entonces ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que la luz roja se ponga verde o cruzamos por la luz roja? Hay personas, y vamos a verlo, hay ejemplos en la Biblia de personas que no respetaron la luz roja. No respetaron que se pusiera verde, sino cruzaron por la luz roja y eso le trajo malas consecuencias. Porque no entendieron eso, no entendieron de que nuestro pensamiento es los pensamientos de Dios. Y si Dios te promete algo, si Dios te ha hecho una promesa en tu vida, Dios la va a cumplir. Dios la va a cumplir. Pero no como tú quieras, ni como yo quiera, sino como Dios lo quiera. Mira, tenemos un ejemplo de una mujer, de Sarai. Sarai, en esa época se llamaba Sarai, después Dios la cambió el nombre y la puso por nombre Sara. Sarai era la mujer de Abraham. Entonces, el Señor le prometió a Abraham y a Sarai, le prometió un hijo, que iban a tener un hijo. Y no solamente eso, sino que le sacó de la tienda a Dios y le dijo, mira las estrellas que hay en el cielo, tu descendencia será, si sale a contar esas estrellas, como esas estrellas. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham y a Sarai, aunque ya Abraham tenía 86 años. ¿Y qué pasó? Que Sarai se pensaba, digo yo, esto es un pensamiento personal mío, como ya 86 años, pues me imagino que de hoy para mañana ya me quedo embarazada y ya tengo ese hijo que Dios me ha prometido. Pero la promesa de Dios tardó un poco y ¿qué hizo Sarai? Cruzó en rojo. Cogió y como ella no entendió de que una cosa es lo que ella pensaba, lo que ella quería y otra cosa la que Dios quería, pues ¿qué hizo? Pues en esa época podía darse a su criada, dársela para que tuviera un hijo con él, con el marido. Y le dio, la dio a su criada, a Agar, la dio, y tuvieron un hijo. Y ese hijo que se llamó Ismael, ¿qué pasó? Que trajo problemas. Problemas porque surgió la envidia en Sarai, empezó a tener envidia, todo el rato Abraham quejándose, mira Abraham, que tu sierva me mira mal, que no sé qué, que más crenta, que tal, y para allá y para acá. Total, que tuvieron que expulsaron del campamento a Agar. ¿Pero por qué? Porque Sarai no entendió de que ella tenía una promesa de Dios, pero tenía que esperar el tiempo de Dios, porque no es lo que nosotros queramos, es cuando Dios y como Dios quiera, ¿verdad? Por el lado contrario tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo de José. José también tuvo una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Dice que Dios le iba a poner por encima de su familia, por encima de ciudades, que iba una serie de promesas, ¿verdad? Por resumir un poco la historia. ¿Y qué pasó eso? Que a sus hermanos eso les sentó muy mal, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo que este hermano pequeño? Y nos va a decir a nosotros que va a estar por encima de nosotros. Entonces los hermanos que hicieron, pues le vendieron como esclavo y tal. Pero José se mantuvo en esa promesa. Dios le había vuelto la promesa esa y él nunca cruzó
en la luz roja. Él se mantuvo hasta que cambiara esa luz, ¿verdad? Él pasó por una infinidad de problemas, por infinidad de pruebas. Él fue injuriado, fue calumniado por la mujer de Potifar, él aguantó, él no pensó más allá de lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Por esa situación tuvo que ir a la cárcel, en la cárcel único que fue dio testimonio, se mantuvo firme y al final él esperó su tiempo y Dios le puso como gobernador de Egipto. Él supo aguantar hasta que llegó su tiempo, él supo esperar la promesa de Dios, él supo esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Él sí que entendió de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y él, al final, el faraón le puso como gobernador de Egipto. Dice que en la Biblia que solamente el faraón estaba por encima de él. Los demás estaban a expensas de José. Algo similar le ocurre en la vida de David. Y Dios le prometió a David grandes cosas, ¿verdad? David fue ungido como el futuro rey de Israel. Y vamos a ir al primer libro de Samuel y de ahí vamos a ver algunas cosas de todas que Dios le prometió a David. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a empezar ahí. Mira, primera de Samuel 16, capítulo 13. Primera de Samuel 16, capítulo 13. Perdón, versículo 13, perdón, que me estoy liando. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Por lo fácil que es y lo complicado que vamos. Mirad, dice, y Samuel, bueno, empezando un poco al capítulo 16, dice que Samuel unge a David. Dios le manda a Samuel, al profeta Samuel le manda a que vaya a la familia de Isaí y que unja a un hijo de este hombre, de Isaí, como futuro rey de Israel. Entonces, después de muchos y tal, llega a David y en el versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esa es la promesa de Dios que había hecho a David, que le había puesto como futuro rey de Israel, ¿verdad? Y a través de esa promesa Dios le fue preparando, le fue dando ciertos cargos, preparándole como futuro rey de Israel. Y mirad, primero fue puesto al servicio del rey Saúl. En el versículo, seguimos el capítulo 16, en el versículo 21. Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Luego, en el versículo 17, vemos como David derrota a Goliat. Como Dios usa a David para derrotar a Goliat, ¿verdad? Luego, en el capítulo 18, vamos al capítulo 18, y en el versículo 14 vemos cómo forjó una amistad sincera, genuina, con el hijo de Saúl, con Jonathan. Dice en el 18, el capítulo 18, versículos del 1 al 4. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el arma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David porque él amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. O sea que todo aquello que tenía de valor se lo dio a Jonathan, a David, ¿verdad? Y en el 18:5 vemos como Saúl le proclamó o le concedió un alto cargo en el ejército.
Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Luego, en el 14, dice que Dios estaba con Saúl en todo lo que hacía. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y en el 16 dice que todo el pueblo de Israel y todo Judá le amaba. Mas todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. Y ya como final, David incluso se casó con una de las hijas del rey Saúl, con Mical, ¿verdad? Fijaros el paso, ¿verdad?, que ha llevado esto. El Señor le ungió a través del profeta Samuel como futuro rey de Israel. Y Dios luego le preparó en todos sus asuntos. Y esto nos lleva a lo que hoy os quiero compartir, porque eso solamente es una introducción, ¿verdad? Todo estaba estudiado, todo estaba programado para que David se convirtiera en el próximo rey de Israel. Es decir, todo fue cayendo paso a paso, eso fue el pensamiento de Dios. Llegó paso a paso para que David fuera el futuro rey de Israel. Pero ¿qué pasó? Que si seguimos leyendo hacia adelante, vemos que después de todas estas cosas encontramos a David huyendo del rey Saúl, ¿verdad? Literalmente huyendo, se convirtió en un fugitivo, escondiéndose de Saúl y hasta robando comida, engañando por comida y robando armas, ¿verdad? A los sacerdotes de Nod. En primera de Samuel 21 podemos ver. Fijaros que qué situación pasó de ser un futuro rey de Israel a estar engañando por comida y por armas. Y no solamente eso, ¿verdad? Incluso actuó como un loco en la tierra de Gad para salvar su vida. Dice en el capítulo 21, en los versículos 10 y 15, del 10 al 15, dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este? Gracias. ¿No es este de quien cantaba las danzas diciendo: y dio Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía a las portadas de las puertas y dejaba correr la salida por su barba. Y dijo a Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído aquí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Hasta ese punto llegó David, ¿verdad? De ser futuro rey de Israel, de ser una persona vista ante los ojos del pueblo como una persona correcta delante de Dios, a casarse con una de las hijas del rey Saúl y de pronto en esa situación, robando comida, robando armas y haciéndose el loco para salvar su vida. Y cuando llegamos a Samuel 22, parece que todas las promesas de Dios han quedado en suspenso. Y David se esconde. Y esto nos lleva a los versículos que hoy vamos a meditar en ellos. En primera de Samuel, capítulo 22, y del 1 al 5. Todo esto le llevó a ir a esconderse a una cueva, a la cueva de Adulán, ¿verdad? Fijaros, de vivir en un palacio, en un futuro palacio, a vivir en una cueva, ¿verdad? ¿Quién podía entender esto? Yo me imagino que David decía: pero si hace 4 días me ungieron como futuro rey de Israel, y ahora, porque el rey Saúl me tiene envidia, me veo en esta situación. Poco lo podían entender, ¿no? Quizás no lo entendamos muchos, ¿verdad? Entonces, personalmente nosotros, ¿qué hacemos cuando la vida no resulta como pensábamos que era? Hay que meditar en esas cosas. ¿Qué haces cuando de repente te encuentras en una cueva en lugar de un palacio?
Y todo esto hay que llevarlo a la parte espiritual, ¿verdad? ¿Cómo lidias cuando te das cuenta de que las cosas no han salido como pensábamos? Te preguntas si Dios me está escuchando, si Dios me guía, si Dios está conmigo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Pues hay tres cosas que David hizo en estos versículos, tres cosas muy importantes que cuando vemos esta situación, tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta, muy importantes en nuestra vida, porque todos vamos a pasar por esas circunstancias, de que tenemos una promesa de Dios, de que Dios nos ha dado una promesa en nuestra vida y que esa promesa no llega. Y sabéis lo que pasa, que cuando esa promesa no llega, pues empezamos a dudar, empezamos a bajar los brazos, empezamos a pensar si realmente Dios nos escucha, si realmente Dios existe. Muchas veces hasta ese punto llegamos. Entonces, el rey David, porque todavía no era rey, David se vio en esa situación de poder vivir en un palacio, se vio en una cueva, la cueva a ver si lo digo, Adulán. Entonces, hay estas tres cosas que digo que vamos a compartir. Y estas tres cosas son, primero, sirvió a Dios allí donde estaba. Siguió sirviendo a Dios allí donde estaba. Segundo, continuó buscando la voluntad de Dios. Y tercero, respondió rápidamente a la voz de Dios. Entonces vamos a ver estas tres cositas muy deprisa, pero muy importantes para nuestra vida. En primer lugar, sirvió a Dios allí donde estaba. Vamos a leer el capítulo 22, primera de Samuel, y el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mirad, el versículo 1 nos dice que David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulán. David fue primeramente a Gad, pero allí no se sentía seguro. Él sabía que el rey Saúl le perseguía y allí no se sintió seguro, entonces se fue a esta cueva, ¿no? Esta cueva que significa el refugio. Adulán significa refugio, algo así como refugio, ¿verdad? Entonces, cuando la familia de David se enteró de dónde estaba David, pues fue ellos también allí. ¿Por qué? Porque ellos también, me imagino, que pues también temieran por su vida. Entonces lo que hicieron, se enteraron dónde estaba David y ellos se acercaron allí, también su familia, ¿verdad? Y luego dice que se acercaron todo tipo de personas, comenzaron a aparecer en la cueva. La mayoría de ellos eran personas que tenían algún tipo de problema, ¿verdad? Y bueno, el versículo 2 lo describe como los que estaban angustiados o endeudados o descontentos. Estas personas se unieron alrededor de David. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el versículo 2? Que él se convirtió en su jefe, en su guía, en su líder, en su pastor. Dios le puso en esa cueva y él no le importó de pastorear a un pueblo, de dirigir a un pueblo como Israel, a dirigir a su familia y a estos hombres con muchos problemas. No le importó. Él no tuvo miedo. Él no se asustó por esa situación. Él siguió haciendo lo que sabía hacer, ¿verdad? Pastorear a las personas, dirigir a las personas, liderar a las personas. Él en ningún momento tuvo miedo, ni bajó los brazos, ni se puso en una esquina de la cueva allí a maldecir, ni a llorar, ni a quejarse. Dios le puso allí y allí es donde sirvió. Y esto es lo primero que tenemos que aprender, que cuando pasamos por esas situaciones, aunque Dios ha hecho una promesa de que vamos a pastorear una iglesia inmensa, o de que vamos a predicar a multitudes, o de que vamos a dirigir grandes ministerios, pero si ahora nos toca pastorear nuestra familia, pues gloria a Dios.
Si nos toca evangelizar o predicar a la bolita donde estamos trabajando, pues gloria a Dios. Y si tenemos que dirigir un ministerio, por ejemplo, dirigir la escoba en la limpieza de la iglesia, si tenemos ese ministerio, pues gloria a Dios. ¿Verdad? Lo que no podemos hacer es que si Dios me da una promesa y esa promesa es que ya voy a dirigir un ministerio muy grande, impresionante, pero en este momento no lo estoy haciendo, nos pongamos a llorar. Y Señor, ¿y cuánto? Y Señor, ¿y por qué? Y Señor, ¿y si tú me has dicho? David no hizo eso. David dice que se puso por jefe de ellos y los dirigió, los pastoreó, los enseñó. Primero a su familia, ¿verdad? Y después a todas esas personas con problemas. Entonces, ¿qué hizo David en la cueva? Pues mirad, continuó sirviendo donde estaba. Ministró a su familia. Él ministró a los que estaban en problemas, no los dejó allí. Dice que esta gente tenía infinidad de problemas, pero él no los dejó. Él se acercó a ellos, les animó, les consoló, ¿verdad? No se volvió pasivo ni se paralizó. No se sentó y puso mala cara. Él actuó, organizó, él planeó, sirvió donde estaba. Entonces, ¿hacemos nosotros lo mismo? ¿Tenemos alguna promesa que Dios ha hecho de que vamos a hacer grandes cosas para la obra de Dios? Pues, gloria a Dios. Pero al momento a lo mejor ese tiempo no ha llegado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos y esperamos a esa promesa que se cumpla o servimos a Dios ahora ahí donde estamos? ¿Verdad? Quizás sea lo mejor. Mirad, vamos a ir a 1 de Pedro 4:19. Aquí en este versículo, Pedro nos dice exactamente lo que debemos hacer cuando estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida. Cuando vemos de que esa promesa que Dios nos ha dado no se cumple, que esa promesa que Dios nos ha dado tarda en llegar. Dice en 1 de Pedro 4:19, dice, entonces los que sufren según la voluntad de Dios deben entregarse a su fiel Creador y continuar haciendo el bien. Entonces, ¿qué debemos hacer según 1 de Pedro? En primer lugar, comprometernos con Dios, seguir comprometidos con Dios. Él, Dios, es nuestro fiel Creador. Él nos creó y se preocupa por nosotros. Él sabe exactamente dónde te encuentras y por lo que estás pasando en estos momentos. Tiene buenos planes para ti, entonces tenemos que hacer comprometernos con Él. Mucha gente se aleja de Dios cuando la vida se pone difícil, cuando viene una enfermedad, cuando me echan del trabajo, ¿verdad? Cuando llega esa situación difícil, nos alejamos de Dios. Y es al revés. Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, complicados, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando tenemos una enfermedad, cuando cualquier problema es cuando más buscamos a Dios, cuando más buscamos a Dios. Mirad, yo no entiendo muchas veces que hay hermanos que le preguntamos, ¿por qué no has venido el domingo a la reunión? Estaba desanimado. Pues más para venir a la reunión. Pues mejor, para que tus hermanos puedan orar por ti, para que tus hermanos puedan apoyarte, ¿verdad? Y sin embargo, no he ido porque estaba un poco desanimado. Entonces, esa es la primera cosa que debemos hacer, comprometernos con Dios. Y la segunda cosa, continuando haciendo bien. Dice el versículo termina y dice, debes entregarte a tu fiel Creador y continuar haciendo el bien. Y luego Pedro dice, continuar haciendo el bien. Comprometerte con tu fiel Creador y continuar haciendo el bien. Todos tenemos la tendencia, cuando viene alguna situación comprometida, a bajar la guardia, a bajar los brazos, a irnos a un rincón de la cueva, ¿verdad? A meditar, a quejarnos. ¿Por qué Dios? Si tú me has dicho que me vas a hacer el rey de Israel, ¿por qué ahora estoy en esta cueva? ¿verdad? Pues este versículo nos dice en la segunda parte de que tenemos que seguir continuando haciendo el bien. Aunque estemos pasando por una situación comprometida, esa situación difícil, tenemos que seguir haciendo el bien.
Mira, muchas veces el miedo que tenemos, ese miedo a hacer las cosas nos paraliza. El miedo paraliza a las personas. El miedo es lo contrario a la fe. Aunque estemos en esa cueva, que es una cueva oscura, una cueva que no veamos la salida por ningún lado, nunca tenemos que tener miedo. Nunca, porque el miedo nos va a paralizar. David nunca no tuvo miedo en ningún momento. Él sabía claro que él tenía una promesa de Dios y que si era un tiempo de vivir en la cueva, iba a vivir, pero iba a estar trabajando allí donde Dios lo había puesto. Esa es la primera cosa que aprendemos de David en esta cueva. La segunda cosa es que tenemos que seguir, aunque estemos pasando por una situación, seguir haciendo la voluntad de Dios. Por encima de todo, seguir haciendo la voluntad de Dios. En el versículo 3 y 4 de Primera de Samuel, capítulo 22. Seguimos en la cueva y dice en el versículo 3 y 4: y se fue David de allí a Mizpah, de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Mirad, parte de la voluntad, parte de buscar la voluntad de Dios hoy en día es recordar lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios hizo en nuestro pasado. Dios es soberano sobre nuestras vidas, lo que significa que todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios lo permite, ¿verdad? Mirad, innumerables personas pueden testificar cómo Dios ha tomado hasta las peores cosas de su vida y las ha usado para bien, ¿verdad? Y yo puedo dar testimonio de ello. Yo puedo decirte que yo no me siento muy orgulloso de mi vida vieja, de hace 30 años, como era. Mucho menos, porque hice mucho daño a muchas personas a mi alrededor. Hice muchas cosas malas y no me siento orgulloso. Pero doy gracias a Dios por eso, porque eso me llevó a conocer a Dios. Dios usó todo aquello que estaba haciendo, todo el odio, todo el mal que hacía, con mi familia, con la gente a mi alrededor, usó todo eso para llevarme a sus pies, ¿verdad? Entonces, es bueno, no es bueno volver atrás, pero es bueno recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios hoy, para seguir a Dios, para permanecer en Cristo, para decir, no me vuelvo atrás, no quiero saber nada más, porque todavía recuerdo aquella situación, ¿verdad? Y no voy a hacerlo más. Y David nos ilustra este pensamiento con sus padres. Dice que él los llevó a Moab. Y yo he mirado Moab y Moab estaba bastante lejos de donde estaba la cueva. Y digo, ¿y por qué a Moab? ¿Verdad? ¿Por qué fue tan lejos? ¿No habría algún sitio más cercano para llevar a sus padres? Porque él pensaba que sus padres en la cueva no estaban seguros. Entonces los llevó a un sitio seguro. Y Moab era seguro. ¿Por qué Moab? Pero ¿qué hizo David? Él recordó su pasado. Volvió la vista atrás y recordó su pasado. Y él supo que su bisabuela era moabita. ¿Quién fue la bisabuela de David que era moabita? Ruth. ¿Os acordáis? Ruth, ¿no? Él recordó que Dios sacó a su bisabuela Ruth de Moab y la llevó a Israel, ¿verdad? Entonces él recordó eso, recordó su pasado. Y su pasado lo usó para hacer la voluntad de Dios y lo llevó allí. Entonces, ¿qué pasaba? Que el rey de Moab lo sabía. Sabía que David era un guerrero muy conocido y las genealogías en ese tiempo eran muy importantes, ¿verdad? Para identificar a otra persona. Ellos miraban mucho de quién eras hijo, de quién eran tus abuelos, de quién eran tus bisabuelos. Eso era muy importante para conocer a las personas. Y el rey de Moab lo sabía, ¿verdad? Entonces, David, ¿qué hizo? Pues recordar su pasado para hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, sino que si leemos el versículo, dice que en el 4 dice,
no, perdón, el 3 dice, mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. En ningún momento David quiso hacer su voluntad. Él dijo, voy a esperar hasta que vea lo que Dios hará por mí. Nunca buscó su voluntad, nunca hizo las cosas por su fuerza, por su manera, sino que él esperó, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Entonces, es importante, ¿verdad?, que hagamos esto, que recordemos lo que Dios nos ha hecho en el pasado para seguir adelante, para seguir en el futuro. Porque muchas veces eso nos va a dar fuerza y nos va a animar. Porque una cosa yo tengo muy clara, que yo no voy a volver a ser lo que era antes, ni mucho menos, ni si me pasa por la imaginación, aunque hayan pasado 30 años. Pero eso me sirve para amar más a Dios cada día, para conocerle más, para hacer su voluntad. No lo que yo quiera ni lo que a mí me parezca bien, sino lo que Dios quiera, ¿verdad? Aunque tarde, aunque sea lo que sea, ¿sabes? Allí donde Dios me ponga, allí voy a servir. Allí donde Dios me diga, allí donde voy a hacer su voluntad por encima de todo. ¿Por qué? Porque he hecho la vista atrás y recuerdo aquello que yo pasé y que no quiero volver a pasar. David hizo lo mismo, recordó que su familia, que él tenía familia, había estado en Moab y por eso lo llevó a Moab. Y él esperó a que Dios le hablase. Mirad, en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, dice que Dios le prometió a Israel una vida nueva, ¿verdad? Una tierra nueva, una tierra de arroyos, de agua, de puentes y de manantiales, ¿verdad? Dice que brotaban en vegas y montes, dice que era una tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivas, de olivos, de aceite y de miel, o sea, una tierra especial. Una tierra impresionante. Pero ¿qué les dijo? Ante nada le dijo, pero antes de nada, recuerde de dónde viene, de dónde procede. Les siento este recordatorio. Dios les iba a dar una tierra especial, una tierra donde había de todo. Pero antes les dijo, recuerden de dónde vienen. Vienen de Egipto, de la esclavitud. Eso es importante que lo recordemos siempre, porque eso nos va a marcar el futuro. Esa es la segunda parte, ¿verdad? De que es importante hacer la voluntad de Dios. Y la tercera cosa es que tenemos que ser rápidos para obedecer la palabra de Dios. En el versículo 5 del capítulo 22 dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Mirad, esta es la primera vez que nos encontramos con el profeta Gad en la Biblia. Dice que el profeta Gad dijo a David, ¿verdad? Más tarde la Biblia lo llama Gad el profeta, vidente de David, en 2 Samuel 24, ¿no? Pero en realidad David tuvo 3 profetas que le guiaron y le instruyeron en su vida. Uno fue Samuel, otro fue Natán y el otro fue Gad, ¿verdad? Y encontramos a los 3 juntos en 1 Crónicas 29, donde dicen, en cuanto a los eventos del reinado del rey David, de principio a fin están escritos en los registros del vidente Samuel, los registros del profeta Natán y los registros de Gad, el vidente, ¿verdad? Entonces aquí hay 2 diferencias, el vidente y el profeta, ¿verdad? El vidente era el hombre al que otros consultaban para recibir consejos sabios sobre los problemas a los que se enfrentaban. Y el profeta está relacionado más bien con el hecho de pronunciar o proclamar la voz de Dios. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que aunque el rey tenía autoridad sobre el pueblo de Israel, el profeta que hablaba la palabra de Dios era considerado una autoridad superior al rey.
siempre que éste hablara de parte de Dios. Y siempre se podía distinguir el corazón de las personas o el corazón de un rey, la forma que este hombre respondía a la voz de los profetas, ¿verdad? Y vemos que, que David era una persona que siempre respondía hasta los momentos malos, los momentos que las profecías malas que le hablaban, cuando un profeta le hablaba, aunque fuera malo, ¿verdad? Él respondía inmediatamente. Por eso llegó a llamarle que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que él oía la voz de Dios a través de los profetas, él obedecía inmediatamente. Pero fijaros lo que le dice, no te quedes en la fortaleza y vete a Judá. Si antes David no entendía muy bien lo que le venía encima, ahora lo entendería menos. Dirá, a ver, Señor, si me has sacado de Judá porque me perseguían, me sacaste, me metiste en una cueva, ¿ahora quieres que vaya otra vez a la cueva? ¿Ahora quieres que vaya otra vez a Judá? Pero que todavía está el rey Saúl buscándome. Pero ¿el qué hizo? Dice que vino, que dice que salió y se fue. David se fue, obedeció. Quizá no lo entendía, ¿verdad? Pero él obedeció a la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios revela el corazón de las personas. Dice en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y activa, más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Entonces, David oía la voz de Dios a través de los profetas. Nosotros hoy en día oímos la voz de Dios a través de la Biblia. Entonces muchas veces decimos, es que Dios no me habla. Lee la Biblia. Porque muchas veces no escuchamos la voz de Dios, pero ¿por qué no leemos la Biblia? Porque si hoy Dios nos habla a través de su Biblia, entonces para escuchar la voz de Dios lo que tenemos que hacer es leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, algunas personas se apartan intencionalmente de la palabra de Dios porque no quieren escuchar lo que Dios dice. Quizás sepan que están haciendo mal y no quieren la Biblia, no quieren leer la Biblia porque pueden ser confrontados. Y entonces dicen, Yo recuerdo al principio de mi vida cristiana que yo llegué a una comunidad, una iglesia cristiana, y yo les mentí. Les conté un rollo impresionante. Y un día, a los 3 o 4 días, cogí un Nuevo Testamento y leí y dije, no hay una cosa oculta que no salga a la luz. No sé ahora mismo muy bien dónde está el versículo. No hay una cosa escondida, no hay nada escondido que no salga a la luz. Y eso me dio una cosa y dije, madre mía, esto me van a descubrir, en 2 días me van a descubrir. Me vi confrontado, sí, llevaba 3 días, no era ni cristiano, pero me vi confrontado con la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dicen? Y es verdad, ¿eh? Sabéis que es verdad porque no le pongo una mentira. Me fui y le dije, mirad, os he mentido, todo lo que os he contado es mentira. ¿Sabes? Fui confrontado por la palabra de Dios y muchas veces no leemos la Biblia porque vamos a ser confrontados, porque vamos a ver reflejados en ello, ¿verdad? Y otros se apartan de la palabra de Dios sin querer, tal vez por pereza, por falta de disciplina o prioridades incorrectas en su vida. Pero de verdad, hermanos, si queremos oír la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia. También a través de las predicaciones, ¿verdad? Entonces es importante venir los domingos a las reuniones, venir los martes a los estudios, porque es cuando Dios nos va a hablar. Muchas veces nos quejamos de que Dios no nos habla, pero ¿cómo no va a hablar Dios si no venimos a las reuniones? Si no leemos la Biblia. Es importante si queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, a hermanos que se están esforzando por retransmitir, por grabar los cultos. Y a mí es una cosa que muchas veces me enfada. Veo los vídeos en YouTube y lo han visto 3. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa en la iglesia?
Hay hermanos que están esforzando, que están estudiando, que están día tras día para que todo esto cada día salga mejor por las redes sociales y luego solamente lo ven 3. ¿Cómo queremos que Dios nos hable, hermanos? Yo entiendo que muchos no podamos venir los martes o los domingos por trabajo, por cualquier cosa, pero te están dando facilidades para que tú escuches la voz de Dios. ¿Y qué haces? ¿No la escuchas? ¿No lees la Biblia? ¿No escuchas las predicaciones? Ah, sí, luego, por otro lado, veo que escuchan otras predicaciones de otras iglesias, ¿verdad? Y a mí se me cae el alma al suelo. Digo, ¿pero será posible? ¿Será posible? De verdad, ¿quieres que Dios te hable? Lee la palabra de Dios, escucha las predicaciones, ven a la iglesia a oír la palabra de Dios. Es importante, Dios te va a hablar. Y esto es lo que primero que hizo David, escuchó la voz del profeta. Pero ¿qué hizo lo segundo? Actuó, dice, no se mantuvo allí, no le dijo el Señor, no le dijo el profeta por medio, o sea, le dijo Dios por medio del profeta, sal de la cueva y vete a Judá, sino que hizo que se fue. Y la segunda cosa es que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. No nos tenemos que conformar con que Dios me hable, ¿verdad? Porque si Dios te dice, coge tu maleta, tu familia y vete a Tanzania como misionero. Eso está muy bien, pero si no nos vamos, ¿para qué quiero oír la voz de Dios? Quizá he puesto un ejemplo un poco, ¿no? Pero bueno, pero ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Hay que oír la voz de Dios, pero luego ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar abiertos a escuchar la palabra de Dios? David recibió la palabra de Dios a través de los profetas. Nosotros recibimos la palabra de Dios hoy a través de la Biblia y de las predicaciones. Entonces, si estás abierto a escuchar la voz de Dios, ¿estás leyendo la Biblia? Sí, ¿no? ¿Estás asistiendo a todas las reuniones que proclama la Iglesia? Sí. ¿O al menos escuchando la predicación de la palabra de Dios semanalmente? ¿Meditas en ella? ¿Memorizas pasajes claves? Eso es importante, porque eso es hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, ¿verdad? Escuchar, meditar en la palabra de Dios, memorizar los pasajes que en ella se dicen, ¿verdad? El primer paso para responder rápidamente a la palabra de Dios es estar abierto a escuchar la palabra de Dios, o sea, leer y meditar la Biblia y escuchar la predicación de la Iglesia. Pero luego, como decíamos, hay que ser hacedores, hacer lo que Dios nos ha dicho. Si tanto deseo y anhelo tenemos en escuchar la voz de Dios, que es importante que Dios nos hable, pues a veces decimos, Dios, háblame. Y parece que estamos esperando a que venga una voz audible y nos diga, Esteban, vas a ser un gran profeta o vas a ser un gran apóstol, ¿verdad? Y no leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque no hace que la Biblia diga, coge la escoba y ponte a barrer la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ser oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores. Santiago 1, 22, 25. Santiago 1, 22, 25. Dice la palabra de Dios, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenle a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, hermanos, ¿han recibido alguna promesa de parte de Dios? Espero que sí. ¿Dios te ha hablado en algún asunto en tu vida espiritual? Espero que sí. ¿Verdad? No cruces el semáforo rojo. Espera a que se ponga verde. ¿Verdad? Te quitarán muchos problemas y Dios te va a bendecir. Dios va a cumplir lo que te ha prometido.
Si Dios te ha prometido que vas a ser un gran evangelista, Dios lo va a hacer. Si Dios te ha prometido que vas a dirigir un gran ministerio, Dios lo va a hacer. Quizás tarde más de lo que tú piensas. Quizás tengas que pasar por esas situaciones que pasó el rey David, ¿verdad? De verte en un gran ministerio a verte en la cueva. Pero cuando pasemos por esos momentos, ¿verdad? No dejemos de hacer lo que hizo el rey David. Primero, seguir trabajando allí donde Dios te ponga. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Y tercero, escuchar y hacer la palabra de Dios, la voz de Dios, ¿verdad? Mirad, la vista desde la cueva puede ser un lugar oscuro y solitario. La vista desde la cueva a veces puede ser deprimente, pero no significa que Dios haya terminado contigo o que Dios haya olvidado sus promesas. Que Dios no piense como nosotros no son necesariamente que Dios nos niegue. Es otra de las cosas que muchas veces pensamos. Que Dios no piense como yo pienso no es que Dios me niegue como hijo suyo, ni mucho menos. Y quiero que para terminar que pensemos en una cosa. Pensemos en Jesús por un momento. Jesús también entró en una cueva. Fue crucificado, muerto y enterrado en una tumba. Ese fue un día oscuro para todos sus discípulos. Todas sus esperanzas y sueños fueron aplastados cuando Cristo fue muerto. Fue crucificado. Todos sus planes futuros yacían enterrados en la tumba de Jesús. La vista desde la cueva era bastante desoladora ese día para los discípulos, pero el milagro ocurrió, la promesa de Dios ocurrió. Después de 3 días Jesús se levantó, triunfante de la tumba, y cumplió el plan de Dios. Cuando nuestra vida parezca fuera de curso, cuando ciertos sueños o planes se hagan añicos a sus pies, recuerde que Dios sigue siendo Dios. Amén. ¿Tiene Dios buenos planes para tu vida? Amén. La vista de la cueva no es todo lo que Dios tiene para ti, ni para mí. Incluso si estás en la cueva debido a tu propio fracaso, a tu propia metedura de pata, a tu propio pecado o errores, no importa cuál mal haya podido hacer. Dios es mucho más grande que cualquier metedura de pata nuestra. Mira, hermanos, Él cumplirá los planes que Dios tiene para tu vida. Si confías en Él y perseveras en Él. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en la cueva? ¿Seguimos sirviendo? ¿Seguimos buscando la voluntad de Dios? ¿Seguimos oyendo, leyendo la palabra de Dios? Y no solamente oír, sino hacer la palabra de Dios. Esa es la palabra y el ánimo que quería hoy transmitirles a ustedes. Que no nos desanimemos, que pasaremos por momentos difíciles en nuestros ministerios, en nuestra vida cristiana, que pasaremos momentos de estar en esa cueva sin entenderlo, ¿verdad? Si tengo más problemas ahora como cristiano que cuando no era cristiano, ¿verdad? Si me está viniendo situaciones que no entiendo, no pasa nada. Dios sigue siendo Dios. Y Dios te va a poner en el lugar que tú mereces, que yo merezco, ¿verdad? Pero, hermanos, perseveremos en ello, ¿verdad? Perseveremos en que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Dios mío, Señor. Porque aunque sabemos que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor, ni tu manera de actuar es como la nuestra, Dios mío, confiamos en ti de todo corazón. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Que tú nos has prometido, Señor, una tierra nueva, Señor, un cielo nuevo, Dios mío, Señor.
que tú nos has prometido, Señor, lo mejor de lo mejor, Dios mío, Señor. Y aunque la promesa tarde por llegar, Dios mío, sabemos que tú vas a cumplir tu palabra, Dios mío, Señor. Por eso queremos seguir perseverando, Señor. Queremos seguir sirviendo donde tú nos has puesto, Señor. No importa el lugar y lo que sea, Dios mío. Lo importante es hacer tu voluntad por encima de cualquier circunstancia, de cualquier cosa. Dios mío, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú aprovechaste nuestra mala vida, Señor. Aprovechaste toda cosa mala que teníamos, Señor, para poder acercarnos a ti, Señor. Por eso queremos echar nuestra vista atrás, Dios mío, y saber, Señor, de dónde nos has sacado, Dios mío, y darte las gracias y seguir, Dios mío, adelante, Señor, porque no queremos volver atrás, Señor. Dios mío. Y te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos has dejado este libro, Señor, la Biblia, donde tú nos hablas cada día, Señor, donde tú, Señor, nos instruyes en nuestro trabajo, en nuestra manera de comportarnos con nuestra familia, con nuestro prójimo, Dios mío, Señor. Pero no nos conformamos, Señor, con oír tu voz, Señor, sino queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por ello, Señor. Te damos toda nuestra gloria en esta mañana, Señor. Y te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando en nuestro caminar, en nuestro ministerio, Señor. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Te soy agradecido, Señor, porque tú me sacaste, Señor, de un pozo, Dios mío, Señor. Tú me enseñaste a vivir de una manera diferente, Señor. De amar a mi familia, de amar a mi prójimo, Señor. De amarte a ti por encima de todas las cosas, Señor. Y te doy las gracias por ese día que te pude conocer de una forma real, Señor. De verte en cada cosa, Señor. Tú me regalaste vida y vida en abundancia, Señor. Me regalaste una familia, Señor. Te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tu amor, Señor.